Bienvenidos a la emisora de Rey de los Reyes. Aquí estamos, en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama La debilidad de la carne. El pecado hace que los cristianos lleguen a ser cobardes que viven en humillante derrota. No puede levantarse con valor contra el pecado, a causa del pecado secreto en sus propias vidas. Ellos excusan los pecados de otros a causa de la desobediencia en sus propios corazones y no pueden predicar victoria porque ellos viven en la derrota. Algunos de ellos supieron una vez lo que era vivir victoriosamente, tomando la venganza contra el pecado, habiendo cumplido la rectitud de Cristo en sus propias vidas. Experimentaron el poder, el valor, las bendiciones que vienen a los que son obedientes al Señor. Hoy son solo una sombra de lo que antes fueron. Ahora cuelgan sus cabezas en vergüenza, incapaz de mirar al mundo a los ojos, víctimas del pecado que gobiernan sus vidas. Un pecado ascendente les ha robado de su vitalidad espiritual y un enemigo tras otro es levantado contra ellos. David tenía enemigos, ellos eran los filisteos, los amoritas, los sirios y otros enemigos que estaban contra Israel. Cuando David estaba bien con el Señor y en buena fraternidad, ninguno de sus enemigos podían pararse ante él. Él los mató por las decenas de miles y su nombre era temido en cada campamento enemigo. Pero cuando David pecó y se distanció del Señor, sus enemigos crecieron en bravura y triunfaron sobre él. El pecado hizo que perdiera su valor y confianza, haciéndolo débil ante todos sus enemigos. El pecado de adulterio de David le siguió inmediatamente a una de sus más grandes victorias. La guerra amonita siria fue una de las batallas más grandes de Israel. David reunió a todo Israel, pasó con ellos sobre Jordán y batalló en Elam. Los sirios huyeron ante Israel. 700 carruajes fueron destruidos. 40,000 hombres de a caballo fueron eliminados y todos los reyes aliados con los amonitas y sirios huyeron. El capítulo sobre esta gran batalla cierra diciendo: hicieron las paces con Israel y les quedaron sometidos. El segundo de Samuel capítulo 10. Este gran hombre de Dios, asoliándose en la gloria de su victoria más grande, comienza a desear a Betsabé. Mata a su marido Urias y comete adulterio con ella. Pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Segundo de Samuel capítulo 11 versículo 27. Así que el Señor envió el profeta Natán a David. El profeta no vino a aconsejar a David sobre cómo manejar su culpa y condenación. Él no le ofreció a rey un ungüento palabra. Su conciencia golpeará más bien. Natán fue al corazón del asunto. Usted es el hombre, usted ha despreciado el mandamiento del Señor. Usted ha hecho mal ante los ojos del Señor. Él es culpable de pecado secreto a un hombre tras su propio corazón. Dios tuvo que decir: así ha dicho Jehová, yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. Segundo de Samuel
capítulo 12, versículo 11. Poco después, su amado hijo Absalón se le vuelve contra él, y David huye por su vida al desierto que vista tan lastimosa. David subió la cuesta de los olivos y iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzados. Todo el pueblo que traía consigo cubrió también cada uno su cabeza y iban llorando mientras subían. Segundo de Samuel capítulo 15 versículo 30. Este hombre lloroso, descalzo y quebrantado es el mismo gran rey que apenas meses antes había derrotado dos poderes mundiales, que lo convirtió en un hombre débil, impotente y cobarde que huyó ante el enemigo. Fue el pecado, nada más. Como Sansón, David fue cortado de su valor y poder porque él se desplomó ante la debilidad de su carne. De repente los enemigos de Salomón cayeron sobre él. Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad el Edomita, de sangre real, que estaba en Edom. El primero de Reyes, capítulo 11, versículo 14. No solo un enemigo, sino dos. Dios levantó también como adversario a Rezón, aborrecía a Israel. Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 23 hasta el 25. El pecado y el compromiso debilitaron tanto a este rey poderoso que hasta sus servientes se convirtieron en enemigos. También Jeroboam, siervo de Salomón, alzó su mano contra el rey. Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 26. Ni un solo enemigo de Israel podía pararse ante ellos cuando sea nación hacía lo recto ante Dios. Sus enemigos huían aterrorizados ante la mención de su nombre. Los corazones de los enemigos se derretían como era cuando los ejércitos victoriosos de Israel iban a la guerra con banderas ondeando. Pero cuando Israel pecó, aún sus enemigos más débiles prevalecieron contra ellos. Acán cometió un pecado maldecido y el ejército minúsculo de ahí hizo coger a Israel en humillación y en derrota. Escucha la oración de Salomón en la dedicación del templo y pronto descubrirás que todo Israel estaba enterado de lo que lo hacía victorioso y lo que traía la derrota sobre ellos. Si tu pueblo Israel es derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, si peca contra ti, porque no hay hombre que no peque, y tú aliado contra ellos, los entregas al enemigo. El primero de Reyes, capítulo 8, versículo 33 y el 46. Todo lo que Israel tenía que hacer para mantener las bendiciones copiosas del Señor era escuchar diligentemente los mandamientos del Señor, amar al Señor, servirle con todo tu corazón y alma. Dios le prometió bendiciones más allá de lo que podían imaginarse. Dios le prometió: nadie se sostendrá delante de vosotros, medio y temor de vosotros pondrá Jehová, vuestro Dios, sobre toda la tierra que pises. El libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 25. A Israel le fue dicho: mirad, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si obedecéis y la maldición si os apartéis del camino. El libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26 hasta el 28. Tan clara manifestación de Dios, obrando, no se debe perder en nosotros hoy. Es por eso que caemos víctimas
ante nuestros enemigos modernos. Nosotros no luchamos contra enemigos de carne y sangre. Los nuestros son más poderosos. Nuestros enemigos son el temor, la depresión, la culpa, la condenación, la preocupación, la ansiedad, la soledad, el vacío, la desesperación. Dios ha cambiado su carácter o todavía levanta adversarios contra una generación pecadora y comprometida. Sería que estos enemigos modernos están venciendo a mucho del pueblo de Dios por su pecado escondido y desliz. Dios no puso una junta pesada sobre su pueblo. Era tan sencillo y fácil. Obedecer y sería bendecido. Desobedecer y sufre. Ese mismo mensaje resuena en el Nuevo Testamento. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8, versículo 6. Tenemos bastante enseñanza sobre cómo enfrentarnos a nuestros problemas y temor. No tuvimos suficiente enseñanza sobre cómo tratar con el pecado en vuestras vidas. No puedes curar el cáncer poniéndole parches. Tienes que ser quitado. Continuaremos siendo personas neuróticas mientras sigamos excusando el pecado en nosotros. No es de extrañar que estamos tan deprimidos, preocupados, cargados con la culpa y la condenación. Vivimos en nuestra desobediencia y compromiso. La mayoría de nosotros estamos plenamente conscientes que el pecado está a la raíz de todos nuestros problemas. Sabemos que el pecado causa temor, culpa y depresión. Sabemos que nos roba de todo valor espiritual y vitalidad. Pero lo que no sabemos es cómo vencer al pecado que tan fácilmente nos asedia. ¿Cómo puede vencer un pecado que haya llegado a ser un hábito? ¿Dónde está la victoria sobre un pecado asediante que casi llega a ser parte de tu vida? Puedes odiar ese pecado, puedes seguir jurando que nunca lo harás otra vez, puedes llorar y gemir por él y vivir en remordimiento por lo que te hace. Pero, ¿cómo te alejas de esto? ¿Cómo alcanzas el punto de donde ese pecado ya no te esclaviza? No tengo fórmulas, ninguna soluciones sencillas. Lo sí sé es que hay mucho consuelo en la Biblia para aquellos que están peleando batallas entre la carne y el espíritu. Pablo peleó la misma clase de la batalla contra la misma clase de enemigo. Confesó Pablo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Romanos capítulo 7, el versículo 19. Pablo clamó así como lo hace toda la humanidad: oh hombre despreciable que soy, ¿quién me liberaría del cuerpo de esta muerte? Él pasa a decir: doy gracias a Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Si sabemos la victoria sobre todos nuestros enemigos se obtiene a través de Jesucristo, el Señor. Pero ¿cómo sacamos el poder de su vida en nuestra muy pequeña rama? ¿Cómo funcionaría esto? Amo a Jesús, siempre lo he amado. Sé que Él tiene todo poder. Sé que Él me promete victoria. ¿Pero qué significa? ¿Cómo viene la victoria?
No es suficiente ser perdonado. Debe ser liberado para no volver al pecado. El temor de Dios contra el pecado es la base de toda libertad. Dios no puede mirar el pecado. Él no puede aprobarlo. Él no puede hacer una sola excepción. Así que enfréntalo. Está mal. No esperes ser excusado o otorgado privilegios especiales. Dios debe actuar contra todo pecado que amenaza con destruir a uno de sus hijos. Está mal y nada jamás lo hará bien. El pecado contamina la pura corriente de santidad fluyendo a través de mí. Debe ser confesado y abandonado. Debo estar convencido de eso. Dios odia nuestros pecados con un odio perfecto, mientras que al mismo tiempo Él nos ama con una compasión infinita. Su amor ni una vez se comprometería con el pecado, pero Él se aferra a sus hijos, pecadores, con un propósito en mente: reclamarlo. Su ira contra nuestros pecados es equilibrada por su gran piedad por nosotros como sus hijos. Su piedad vence su aborrecimiento contra nuestros pecados en el momento que nos ve olvidándonos como Él lo hace. Nuestra motivación nunca debe ser temor a la ira de Dios contra nuestros pecados, sino una responsabilidad, aceptar su amor que busca salvarnos. Si su amor por nosotros no puede salvarnos, su ira nunca lo hará. Debe ser más que nuestros pecados lo que nos avergüenza y nos humilla. Debe ser el conocimiento de que Él nos sigue amando a pesar de todo. Lo que has hecho para pelearlo, piénsalo. Dios se compadece de nosotros. Él conoce la agonía de nuestra lucha. Él nunca está lejos. Él siempre está ahí con nosotros y nos asegura que nada nunca podría separarnos del amor. Él sabe que nuestra batalla es suficiente carga sin forzarnos a cargar con el temor adicional de la ira y el juicio. Yo sé que su amor por nosotros hará que Él retenga la vara mientras la batalla es peleada. Dios nunca nos hará daño, golpeará o nos abandonaría mientras estoy en el proceso de odiar mi pecado y buscando ayuda y liberación mientras esté nadando contra la corriente. Él siempre está en la orilla, preparando para tirarme una línea de vida. En esta guerra contra el pecado, es la victoria un soldado muerto a la vez. Rara es la vez cuando todo el ejército enemigo caiga de una sola explosión. Es combate mano a mano. Es una pequeña victoria a la vez, pero Dios nos manda a la batalla sin un plan de la guerra. Él es nuestro comandante. Lucharemos pulgada a pulgada, hora por hora, bajo su dirección. Él despacha el Espíritu Santo a nosotros con dirección clara sobre cómo luchar, cuándo coger, dónde golpear. Esta batalla contra principados y poderes, si su guerra contra el diablo, no la de nosotros. Solo somos soldados peleando en su guerra. Pablo, fatigarnos
puedo fatigarnos, herirnos y desalentarnos, pero puedo seguir peleando cuando sé que Él nos debe dar órdenes. Somos voluntarios en su guerra. Estamos listos para hacer su voluntad a toda costa. Esperaré sus órdenes sobre cómo ganar. Esas direcciones vienen lentamente a veces. La batalla parece ir en contra mía, pero al final sé que ganemos. Dios solo quiere que creamos en Él como Abraham. Nuestra fe es contada a como justicia. La única parte que puedo jugar en esta guerra es creer que Dios nos sacará de la batalla victoriosamente. Lo que yo hago acerca del pecado en mi vida determina cómo mis enemigos se comportarán. La victoria sobre el pecado que asedia hace que todos mis otros enemigos huyan. La preocupación, el temor, la culpa, la ansiedad, la depresión, la agitación, la soledad, todos son mis enemigos, pero ellos solo pueden hacerme daño solo cuando el pecado me convierte en un blanco, sin protección. Los justos son tan audaces como un león. Ellos tienen una mente y conciencia clara. Y esto es una fortaleza que estos enemigos no pueden invadir. La Biblia dice claramente que nosotros como cristianos debemos vivir una vida victoriosa en nuestra lucha contra el pecado. Y esta victoria no sería a duras penas. Seremos más que vencedores en Cristo que nos fortalece. Romanos 8:37. Y Dios siempre nos llevará en triunfo. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Sin embargo, aunque deseo vivir una vida agradable a Dios, puede ser bastante aterrador enfrentarse a las reacciones que vienen de mi naturaleza en los acontecimientos y las situaciones diarias. Pienso, digo y hago cosas que no son según la voluntad de Dios. Pablo lo describe muy bien en Romanos capítulo 7, versículos 18 y el 19. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no morará el bien, porque Él quiere, el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Puede parecer que este pecado que mora en mi carne simplemente es demasiado fuerte para resistirlo. Entonces, ¿cómo puedo vencerlo? Jesús dice algo increíble en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. Al que venceré le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo ha vencido y me ha sentado con mi Padre en su trono. Estas palabras son tan grandes que casi son difíciles de entender. Todos los cristianos creen que a través del sacrificio de Jesús podemos recibir perdón y ser reconciliados con Dios. Pero aquí Jesús dice que yo también puedo vencer como Él venció. Esto significa que hay algo más que solamente el perdón de pecados. Así que para saber cómo puedo vencer el pecado, tengo que ir mirar a Jesús, mi precursor y mayor ejemplo, y ver cómo lo hizo. Cuando Jesús vino al mundo, declaró: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hebreos capítulo 10, versículos 5 hasta el 7.
Del mismo modo, cuando estuvo frente a enormes pruebas al final de su vida, dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42. Mi voluntad es otra palabra para el pecado, en la carne que todos hemos heredado. Abarca una gran variedad de áreas, incluyendo el orgullo, la impaciencia, el egoísmo, la injusticia, la irritación, la pereza, la vanidad, la queja, la impureza sexual, la incredulidad, el desánimo, la envidia, la codicia, la ingratitud, etc. Como un hombre, Jesús también tuvo esta propia voluntad y fue tentado, pero su firme determinación desde el principio fue: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para poder vencer como Él venció, debo tomar la misma determinación y fielmente aferrarme a ella, independiente de lo que suceda o lo que sienta. Cuando Jesús vino al mundo, declaró: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hebreos capítulo 10, versículos 5 hasta el 7. Del mismo modo, cuando estuvo frente a enormes pruebas al final de su vida, dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42. Mi voluntad es otra palabra para el pecado, en la carne que todos hemos heredado. Abarca una gran variedad de áreas, incluyendo el orgullo, la impaciencia, el egoísmo, la injusticia, la irritación, la pureza, la vanidad, la queja, la impureza sexual, la incredulidad y el desánimo, la envidia, la codicia, la ingratitud, etc. Como un hombre, Jesús también tuvo esta propia voluntad y fue tentado, pero su firme determinación desde el principio fue: no hagas mi voluntad, sino la tuya. Para poder vencer como Él venció, debo tomar la misma determinación y fielmente aferrarme a ella, independiente de lo que suceda o lo que sienta. Haya pues en vosotros este sentir: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y el 8. Jesús estaba en el cielo con Dios, pero voluntariamente se volvió un hombre por amor a nosotros. Podríamos pensar que este sería el último acto de humildad, pero está escrito que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente. Esto fue porque como hombre tuvo una voluntad propia que no estaba de acuerdo con el Padre. En las situaciones cotidianas, cuando fue tentado a la impaciencia, la irritación, la envidia, desánimo, etc., el Padre le mostró que su reacción nunca era por causa de los demás o por las situaciones, sino que siempre por causa de la tendencia al pecado en la propia carne de Jesús. Para vencer, Jesús tuvo que humillarse a sí mismo, tuvo que tomar una lucha contra el pecado y llevar a cabo su promesa: no se haga mi voluntad sino la tuya. La humildad fue el pensamiento de Jesús
y también debe ser pensamiento como su discípulo. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos capítulo 5, versículos 7 y el 8. Jesús fue realmente un hombre como nosotros. Dios no le dio ningún privilegio especial o le hizo el camino más fácil, porque de lo contrario, toda la obra de salvación habría sido comprometida y sin ningún valor. Jesús luchó una batalla desesperada contra el pecado en su carne y necesitó ayuda. Su gran clamor y lágrimas fue oído porque fue verdadero resultado de solamente querer vivir a Dios. Dios le enseñó la obediencia y le dio la fuerza y la determinación que necesitaba para humillarse a sí mismo. En cada situación que tan desesperado estoy de obtener victoria, que tan fuerte es mi clamor a Dios, que tan dispuesto estoy a obedecer. Quiero ser salvado de la muerte. Para vencer como Él venció, debes seguir a Jesús en todo, también en cómo oró a Dios por ayuda en mis situaciones. Los deseos de mi carne y las presiones internas pueden surgir como una enorme montaña. La lucha puede parecer abrumadora, pero no estoy solo. Jesús sabe lo que es ser un hombre, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y con esto lo dejo, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repitan conmigo la oración de salvación. Y dice así: Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste en la cruz y se levantarte de los muertos. Lléname de tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cejar voy a hacer esta oración, que bendición para el pueblo de Dios. Para cada uno de ustedes, mi hermano, se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 hasta el 26. Y esto, nuestro Padre Celestial, Jehová, se lo entregó a Moisés para nosotros, una promesa poderosa de bendición. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mis hermanos, busquemos más de Dios, que estamos viviendo en los últimos tiempos, que todo lo que estaba en las profecías de las Escrituras se están cumpliendo y mucho hay de cumplirse. Cristo viene pronto, están preparados. Cristo viene, todas las señales están en el mundo. Y hasta la próxima, que Dios me los bendiga y me los guarde, que tengan una buena noche y una buena amanecer. Y hasta la próxima, amén.